Ok, inicio de la sesión penúltima de la asignatura de visualización de datos. Si hay alguna pregunta, adelante. Roger ponía por el chat que tenía una pregunta sobre el trabajo práctico. Usted ingresa al proyecto para revisarlo. O sea, yo me descargo vuestros PDFs y yo los corrijo. Vale. De acuerdo. O sea, en el caso que no se renderice bien la visualización en el PDF, yo puedo ir, o sea, claro, si me dejáis el enlace, la intención es yo ir a vuestro proyecto, no sé, en StackBridge, por ejemplo, y exacto, y comprobarlo allí. Sí, sí, o sea, en el PDF me podéis redirigir a otras plataformas para, para no matar la interactividad, como decís, muy bien. Aseguraos que los permisos, que haya permisos y que yo lo pueda ver. Jesús pregunta cómo se puede poner tildes y caracteres como ñ en StackBridge. No estoy seguro de la respuesta, pero es fácilmente ChatGPT nos lo dirá esto. Vale. Ok, el plan para la clase de hoy. Actividad guiada 3. Recordad que ha habido 3 actividades guiadas, una de Excel y Data Wrapper, una de Power BI y la tercera es de Python. Hoy vamos a trabajar con notebooks y con lenguaje Python para generar visualizaciones. En este caso va a ser sobre el dataset de los supervivientes del Titanic. No sé si es un dataset muy clásico, puede ser que ya hayáis trabajado con él anteriormente. Entonces vamos a ver cómo disponer, cómo crear diferentes visualizaciones según lo que queramos representar. Entonces, antes que nada, tenéis un PDF con las slides subido en el apartado de contenido de la asignatura. Lo acabo de poner, es el de AG3 Python. Si lo podemos ir siguiendo, yo lo voy a abrir por aquí. Ok, entonces para hoy la herramienta va a ser el lenguaje de programación Python y lo vamos a trabajar desde la nube. Vamos a ingresar en Google Colab y esto ya sabéis que es un entorno en la nube para poder programar usando un notebook. Aquí tenéis algunas observaciones del lenguaje de Python que seguramente ya habréis visto en mi máster. Es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado de propósito general, pensado para ser legible y claro, diferentes paradigmas de programación, o sea, sirve tanto para programación funcional y orientada a objetos. Y nada, o sea, en esta práctica no vamos a requerir demasiada sintaxis de Python, más bien poca. Ya os comento que vamos a trabajar con notebooks desde Google Colab porque es una herramienta gratuita de computación en la nube y tiene estas ventajas. Entonces, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es irnos a nuestro Drive o en Colab y abrir un nuevo archivo de Colab. Todo esto yo lo hago así. Yo estoy en la carpeta de Drive donde quiero poner mi Colab y aquí le doy a nuevo más Google Colaboratory. Entonces, ¿me confirmáis que todos podéis abrir un documento de Google Colab? Porque así iremos haciendo lo mismo. Se tendría que ver como algo así. Genial.
Estupendo, pues tenemos un nuevo collab, le titulamos AG3 y sobre esto iremos trabajando. Vale. Entonces, igual va a ser un poco pesado irme moviendo. A ver. Vale, aquí comento que en los notebooks se combinan, bueno, hay combinación de celdas de texto con celdas de código. No es que sea súper crucial para la actividad guiada, pero que sepáis que en las celdas de texto se puede escribir en formato Markdown y en formato LaTeX. Markdown, pues un ejemplo de sintaxis es algo como esto. Por ejemplo, si quieres poner un título en Markdown, pones una almohadilla. Y si quieres poner un título menos prioritario, pones dos almohadillas. Y eso tiene como una relación de jerarquía. Y además en las celdas de texto, si os interesara escribir algún formalismo matemático, que sepáis que con los dólares podéis poner LaTeX, este lenguaje para escribir en matemáticas, ¿vale? No dedico más tiempo porque no es que sea súper crucial esto. Vale, ¿dónde empieza la chicha? Primero de todo, los módulos que vamos a necesitar. Copiamos estos módulos y los enganchamos en nuestro collab. ¿Vale? Y ejecutamos esto. Aquí, de los que quiera decir algo, Pandas es el módulo, es la librería que utilizamos para trabajar con tablas, con data frames. Y Seaborn es la librería que utilizaremos hoy para las visualizaciones. ¿Vale? Es una librería de Python que nos permite hacer visualizaciones. Pues todas las que hagamos hoy son con Seaborn. ¿Vale? Por tanto, destaco estas dos cosas. Ok. Entonces, respecto de Seaborn, ¿qué mencionar? Que es una librería construida sobre Matplotlib que facilita la representación gráfica de datos, simplificando las llamadas a las funciones y añade rutinas propias de trazado. Es de más alto nivel que Matplotlib. Acepta estructuras de datos de pandas, o sea, entiende bien los data frames de pandas y ya veréis que a partir de un data frame de pandas, con poco código, ya podremos generar visualizaciones en Seaborn. Y nos da buenas opciones sobre la paleta de colores. Entonces, esto era la mención de la librería que utilizaremos para representar los datos. Vamos ahora a importar los datos de los supervivientes del Titanic. Para hacer esto, lo hacemos a través de una request a este URL. ¿Vale? Me copio esto y me lo llevo a mi notebook. Y a ver si vosotros también podéis hacer lo mismo y así cargáis los datos. Vale, esto ya me funcionó y entonces Titanic es este data frame. ¿Me confirmáis que hemos podido imprimir por pantalla el data frame del Titanic? Perdonad, aquí, esto es lo que quería compartir. Vale, súper. Vale, pues este es un data frame que contiene diferentes columnas referentes a los pasajeros que iban en el Titanic y si sobrevivieron o si fallecieron. ¿Vale? Y entonces aquí hay variables como la clase en la que viajaban los pasajeros, el género, la edad. Aquí hay un par de variables que no estoy súper seguro. Si alguien sabe de qué van estas variables, lo podría compartir. El precio del ticket que pagó cada pasajero. Embarked, no estoy del todo seguro. Esta clase vendría a ser lo mismo que esto, pero en texto.
Bueno, y otras variables, ¿vale? Entonces, el plan para la clase de hoy es hacer visualizaciones para, bueno, pues para tener una idea de cómo, de a qué estratos afectó más la supervivencia, pues según el género, según la edad, este tipo de visualizaciones. O sea, estas visualizaciones serían para entender mejor la relación que tiene la supervivencia, que es la variable objetivo, con cada una de las variables predictoras, ¿vale? Y aparte de estas visualizaciones, también haré, que serían como visualizaciones bivariantes, porque combinan más de una variable. Aparte, también estudiaremos visualizaciones univariantes, como por ejemplo, cómo representar la distribución de las edades en este dataset. ¿Qué predominan? ¿Edades mayores o predominan más los niños o tal? Por tanto, veremos representaciones univariantes y bivariantes / multivariantes, porque encontraremos maneras de meter más de 2 variables en nuestras visualizaciones en la clase de hoy, ¿vale? Vale. A ver, dejadme un segundo. Vale, vamos a hacer una cosa. Primero necesito un par de acciones como de limpieza de datos. Que quiero generar unas nuevas columnas y entonces haré esto primero. Después de esto, antes de pasar a hacer las visualizaciones directamente, agarraré mi iPad y entonces haremos así a mano, escrito, explicaremos, o sea, os avanzaré el tipo de visualizaciones que vamos a crear catalogadas según si son univariantes o multivariantes, ¿vale? Y esto lo hago porque creo que es mejor que ponerme yo a enseñaros código para hacer diferentes plots, me conviene que tengamos una idea general de qué visualizaciones vamos a utilizar con qué propósitos. No es lo mismo utilizar un histograma para representar la distribución de una variable que utilizar un scatter plot para la distribución de 2 variables cuantitativas. Entonces, quiero que quede claro, pues, enmarcar el contexto de, sí, de la función de cada visualización que desarrollaremos. Y cuando sepamos lo que vamos a hacer, vamos al Colab y empezamos a meterle la sintaxis. Okay. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Es que... Claro que ya no de eso, pues ya lo ve Gloria. Creo que alguien se desactivó el micro, igual accidentalmente. Claro. Está bien, provecho. Ok. Vamos con... Es imposible porque a mí no me gusta la vainilla. Perdona, ¿alguien tiene el micro No, pero no es excluido? vainilla. Huele. No, no es vainilla. No, es el perfume, pero no es vainilla. Te creo. ¿Qué cosa? ¿Alguien tiene el micro activado? Porfa, ¿podéis mutear? Bueno, igual lo puedo hacer yo, ¿no? Vale, dejadme que creo que lo puedo hacer yo. Bueno, capaz ya está. Vale, ok. Eso. Vamos primero con... Bueno, aquí tenemos una celda para explorar el dataset. Es esta titanic.info. Lo podéis poner aquí y aquí tendréis información del tipo de cada columna. Ok. Aquí, de hecho, tenía en la siguiente slide tenía una recapitulación de qué significa cada variable y la duda que tenía es, mira, por ejemplo, el número de siblings, spouses abroad de Titanic, o sea, el número de hermanos o parejas en el Titanic, y esto tampoco me quedaba claro qué era. Vale, número de parents, children aboard the Titanic.
Aquí tenéis la descripción de las variables y si alguien quiere más info, con este URL conseguiréis más detalles sobre el dataset. Vale. Mira, me gustaría hacer unos cambios, como por ejemplo, la columna class, me gustaría llamarla clase y fair tarifa. Por lo tanto, vamos a hacer esto. Aquí es como que combino diferentes operaciones. Pero veamos lo que hacen estas cosas. Primero, esta operación ha cambiado el nombre de ciertas columnas, entonces yo prefiero que se llame class, o sea, que se llame clase en vez de class y que se llame tarifa en vez de fair. Y eso lo podemos ver como que ahora esto se llama clase y esto se llama tarifa en vez de fair. Bueno, pues aquí tenemos una sintaxis simple para cambiar nombre de columnas. Más cosas exploratorias. Cuando queréis ver qué valores únicos tiene una variable cualitativa, como la clase, podéis referenciar la variable, así, titanic.clase, por tanto sé que estoy hablando de esta columna, y si le ponéis .unique veréis los valores únicos que tiene esta variable. ¿Vale? Veo que hay 3 clases, primera, segunda y tercera clase. Y otro comando de sintaxis en pandas para la exploración sería el head, que te muestra las n primeras filas del dataset. Conocíamos estas sintaxis por ejemplo, el head para conocer las primeras filas, o el unique para valores únicos de una variable cualitativa. Perfecto, muy bien. Claro, me imagino que a estas alturas del máster, pues esto no viene de nuevo. Pero así mejor. Vamos ahora a definir nuevas columnas y querré una columna que sea is old y esto que ocurra para edades mayores de 60 y querré una columna de is baby para, bueno, edades menos de 15. Hay una persona de 14, no sé cómo de baby es, pero bueno, esta sería la lógica. Y aquí tenéis dos formas de implementar esta creación de estas columnas binarias, is old, is baby. La primera crea una función que toma la fila y comprueba que la edad sea mayor que 60 y aplicas esta función a las columnas del Titanic, o sea, la columna edad. Y la otra manera es otra sintaxis que es mediante el método eval. Y tiene aquí una manera concreta de definir esta nueva columna. Total, si corréis esto, veréis que se tendrían que haber generado dos columnas más, un indicador de pasajero mayor y un indicador de pasajero baby. ¿Ok? Finalmente, como ya os digo, para finalizar esta intro de pandas, de momento no nos estamos metiendo en visualización, es simplemente un recordatorio de pandas. Lo último que habíamos puesto, que había puesto yo en las slides, lo podéis mirar, es consultar condiciones. Por ejemplo, quiero saber si hay en este dataset alguna mujer que esté en primera o tercera clase de edad más de 45 y que murió. Entonces, al ejecutar esto, lo que se me devuelve es el conjunto de filas que cumplen todas estas condiciones que estoy listando aquí, con un i. ¿Vale? Esto es la manera de filtrar en pandas. Bueno, es una manera de filtrar en pandas. Y como podéis comprobar, todas las que me salen son mujeres de más de 45 años, que estaban en primera o en tercera, que fallecieron lastimosamente. Bueno, pues esto sería la manera de consultar en pandas.
Vale, hasta aquí esta parte más de recapitulación de operaciones básicas en pandas. Esto tampoco es el objetivo de la clase de hoy. La clase de hoy va más focalizada, bueno, lógicamente, a la visualización utilizando Seaborn. ¿Vale? Ok. Entonces, dicho esto, pasamos a hacer como este esquema que os he dicho que me gustaría hacer escrito a mano de las visualizaciones, tipo de visualizaciones que vamos a hacer hoy. Bueno, pues para empezar, vamos a visualizar distribuciones. ¿Vale? Este va a ser el primer tipo de visualizaciones que tendremos y el predominante, al menos en la clase de hoy. Ok, estas distribuciones pueden ser de variables. Bueno, espera. Estas distribuciones pueden ser univariantes o, pongamos, bivariantes. Vale, casi creo que, para que no me quede demasiado lioso, estas etiquetas las pongo aquí. Univariantes y aquí pondremos las bivariantes. Eso quiere decir que estoy representando la distribución de una sola variable o de estoy cruzando más de una variable, o sea, dos variables. Total, si estoy en el primer caso, por ejemplo, imaginad que quiero una visualización que me dé la idea de cómo se distribuyen las edades. Yo escojo una variable como la edad, age, y quiero una visualización que me diga cómo se distribuyen las edades en mi dataset. ¿Qué tipo de distribución, qué tipo de visualización me podría convenir? ¿Qué opináis? Sí, en columnas, histograma. Esto se llama histograma. Sí, hay columnitas, pero cuando lo que hay abajo son discretizaciones de una variable continua, esto se llama histograma, ¿vale? Y te cuenta cuántas caen en cada cajita. Bueno, pues realmente esto es lo que haremos. Es valores de age y aquí pondremos count, ¿no? Esto es lo que hace el histograma. Y nos quedará pues algo tipo así. Incluso veremos que utilizaremos esto. Utilizaremos un estimador de la distribución de probabilidad, de la densidad que se llama. ¿Vale? Vale, este tipo de gráfico en sí, bueno, esto es un histograma. Y esto en Seaborn lo vamos a llamar sns.histplot, si no me equivoco. ¿Vale? Será el primer tipo de visualización que utilizaremos. Esto es, os pongo aquí la nomenclatura que utilizaremos en la librería de Python específica, en Seaborn. Pero básicamente esto es lo que nos resuelve. O sea, nos permite identificar distribución de una variable cuantitativa. Y de una quali, si quiero investigar, por ejemplo, cómo se distribuye la clase, ¿sabes? De cuántos hay que viajan en primera clase, cuántos hay que viajaron en segunda y cuántos hay que viajaron en tercera. ¿Cómo resuelvo este tema? O sea, ¿qué visualización me puede interesar? Ahora sí. Ahora sí.
Esto se llama barras o columnas. ¿Vale? Y esto en Seaborn no se llama histplot, aunque todos son columnitas, pero no se llama histplot. Esto se llama countplot. Y ya os digo, sirve para investigar la distribución de variables cualitativas como la clase, donde hay etiquetas en el eje horizontal y recuento en el eje vertical. Ok, realmente ya está. O sea, para el primer escenario de variables de visualizaciones univariantes, esto es todo lo que tenemos. Y la única diferencia es si la variable que estamos representando es continua o cualitativa, ¿vale? O tiene etiquetas. Pasamos ahora a ver qué visualizaciones utilizamos eh, para entender distribuciones de dos variables, ¿vale? Entonces, para dos variables hay... sí. O sea, realmente habría tres casos, aunque no los vamos a ver todos. Nosotros vamos a ver quanti, o sea, ahora ir pensando qué tipo de representación me conviene para ver cómo se distribuyen dos variables cuantitativas y también vamos a ver cómo se distribuyen dos variables, una de las cuales es cuantitativa y la otra que es cualitativa. Vale. ¿Aquí qué va? Imagina. Sí. ¿Cómo se llama esto? Edad, tarifa. ¿Cómo se llama esto que estoy dibujando? Gracias. Dispersión o scatterplot y Python, o sea, Seaborn quiere que lo llames ns.scatter plot. ¿Vale? Tendremos esta versión o tendremos otra versión que es muy parecida, que se llama joint plot, pero básicamente me hace lo mismo. Ya veremos en qué se diferencian, pero está súper relacionado, ¿vale? Ok, esto es para resolver el tema quanti-quanti y quanti-quali. Por ejemplo, imagínate que yo aquí me pongo la edad. Ahí. Y aquí me pongo el género. Bueno, esto es lo digo. No sé si alguien se huele por dónde podrían ir las cosas. Una opción aquí podría ser, claro, para hombres yo tendré un conjunto de datos. Bueno, bien podría como representar mis datos como así, ¿no? Igual. Esto sería una opción realmente. Pero no es la que vamos a utilizar en esta práctica. En la práctica, para cada grupo, lo que vamos a hacer es representar un boxplot, un diagrama de cajas y bigotes. Y eso nos dará una idea de la distribución de la edad según las etiquetas de esta otra variable, según el género. Por tanto, sí que estoy resolviendo el tema de la distribución de una cuantitativa cruzado con una cualitativa. Esto se llama, bueno, estos son box plots. Igual, si solo tienes un box plot, esto sería como una representación de una sola variable, ¿no? Pero como tenemos varios, pues entra en esta categoría.
Sería como boxplots según grupo o algo así. Y esto lo haremos con una función en Seaborn que es sns.catplot. ¿Vale? Ok, pues realmente estos son los casos que vamos a ver. Hay un par más de gráficos que no entran aquí y que son, esto pongámoslo como que esto era el primer punto, que es el de visualizar distribuciones. Y ahora os pongo un par de otras visualizaciones que no encajan tan bien en este esquema que yo quería crear. Pero también vamos a ver. Primero vamos a ver cómo se distribuye una... Esto sería como multivariante, ¿no? ¿Cómo se distribuye una cuantitativa según dos cualitativas? O sea, igual esto lo podría titular quanti, quali, quali. Y realmente a lo que me estoy refiriendo es, imagínate que tú quieres estudiar cómo se distribuye la edad de los pasajeros, pero según si eran hombres o mujeres, y además según si iban en primera, segunda o tercera. O sea, estas dos variables son las variables cualitativas, son estas quali quali, y cada combinación de valores me va a definir un grupo de pasajeros. Pues los hombres que iban en primera, sus edades se distribuían así. Los hombres que iban en segunda, sus edades se distribuían así. Y los hombres que iban en tercera, sus edades se distribuían así. Todo esto son histogramas, pero incrustados en diferentes celdas, ¿no? Y lo mismo para las mujeres. Pues sería lo mismo. ¿Vale? Lo único es que la forma de cada histograma, lógicamente, no tiene por qué ser la misma. ¿No? Vale, pues esto sería una manera de hacer una visualización perdón, multivariante de tres variables. Um, y entonces solo me queda un tipo de visualización que sí que no cabe en este esquema. Me estoy dando cuenta que esto en realidad sí cabía bastante bien. O sea, yo a esto prefiero llamarle multivariante. O sea, en vez de llamarlo otras visualizaciones, esto realmente es un ejemplo de visualización de una distribución multivariante. O sea, si a esto lo hemos llamado bivariante, esto sería multivariante. Con el ejemplo de una cuantitativa y dos cualitativas. Vale. Lo que sí es verdad que no corresponde a la visualización de una distribución, ni de una ni de varias variables, es una visualización que haremos para estudiar las correlaciones entre las variables. Esto lo haremos con un mapa de calor. Entonces, esto sí que va un poco aparte. Y esto es, imaginad que tomáis un conjunto, unas variables cuantitativas, como si sobrevivió, la clase entendida como quanti, ¿vale? Como 1, 2, 3, la tarifa, y ahora lo que os tenéis que imaginar es que para cada par de estas variables cuantitativas yo dibujo, o sea, si yo indico si hay correlación o si no hay correlación y la intensidad de la correlación con un color, ¿no? Por ejemplo, que quien paga más sobrevive más, me lo creo bastante. ¿O qué más?
que quien tiene más, quien va en una clase más alta paga más, también me lo creo. ¿Entendéis este ejemplo? Pues aquí simplemente os pongo unos ejemplos de cómo evaluar las correlaciones entre diferentes variables. Y ahora no sé, y las otras igual tienen otras intensidades. Me lo estoy inventando mucho, pero para que veáis que esta es la idea detrás de este heatmap de correlaciones, lo podríamos llamar. Esto se llama heatmap de correlaciones. Y lo haremos con sns.heatmap. ¿Vale? Ok, esta es un poco la idea antes de ponernos a programar. ¿Hasta aquí todo bien o alguna duda? Todo bien. Guay. Súper. Entonces, nos movemos a la presentación. Aquí estoy. Primero de todo, esto, ¿cómo se llama esta visualización? Perfecto. Barras, no histograma. Esto lo consigo con SNS. Esto simplemente quiere decir que estoy utilizando el módulo Seaborn. Pues dentro de Seaborn, la función countPlot para la variable pclass y los datos provenientes del DataFrame Titanic tiene este resultado. ¿Cuál es la clase mayoritaria? La tercera clase, ¿no? Con un vistazo ya queda clarísimo. Pues aquí tenemos un primer ejemplo. Vamos a ver ahora, segundo ejemplo de distribución de una sola variable, pero en vez de cualitativa, cuantitativa. Y esto lo conseguimos mediante un thank you, un histograma. Aquí tenemos diferentes cajitas para las edades y no es bien el recuento en términos absolutos, pero en términos relativos. ¿No? Te está diciendo cuántas personas habían entre 15 y 20, sino qué proporción respecto del total representan las personas entre 15. Bueno, me invento el tamaño de las cajas, lo que sea esto. Y además le añadimos la estimación de la densidad de probabilidad de la edad. Sí que veo que se queja un poco porque dice que esta sintaxis de distplot para los histogramas está pasado y que se llama histplot. Por tanto, sí que esto se debería cambiar. Histplot creo que le gustará más. ¿Ok? Con esto hemos perdido la estimación de la densidad, que a veces puede ser útil. Y si lo queremos, aquí tenemos que poner KDE igual a true. Ya ahora sí lo recuperamos y no se nos queja. ¿Vale? Por tanto, realmente es histplot la opción a utilizar. Ay, disculpa. Es que al ir saltando. Ok. Aquí está la ejecución de la función distplot, que ya os digo, nos da el resultado, pero se queja y nos amenaza que a partir de cierta versión dejará de funcionar distplot. Por tanto, la versión corregida es histplot. Le pasamos la edad y le ponemos este argumento para que nos haga la estimación de la densidad. Si no, no sé qué os sale. A vosotros, bueno, nos debería salir lo mismo. ¿Todo bien hasta aquí?
hemos visto cómo representar variables, o sea, distribución de variables cualitativas y distribución de variables cuantitativas. ¿Vale? Todo esto con las funciones countplot y histplot de Seaborn. Seguimos, si os parece. Ok. Empezamos con una visualización multivariante. ¿Qué se está enseñando? ¿Qué se está enseñando? Perdón, hay una pregunta que dice si hizo dos gráficos. O sea, hice el del comando que nos salía en el PDF, el de slide, con distplot, pero como se me estaba quejando y me decía que tenía que utilizar histplot, la otra función, pues lo copié abajo. ¿Eso es lo que preguntabas, Roger? Ok. Sí. Pero bueno, si dejáis solo una ya está bien. Súper. Pues vamos ahora con la siguiente visualización, que es cómo representar la edad según dos variables cuantitativas. Realmente se están representando, eh, respecto de dos variables cualitativas. Aquí se está representando la distribución de tres variables. Es como ¿cómo se llama? La edad según sexo y clase. Esto es multivariante. Tres variables. Y lo conseguimos con un catplot, que es lo que os comentaba. Vamos a copiar esto. Dice, with SNS axis style ticks, SNS catplot, y aquí las variables son eje X sexo, eje Y edad, who, o sea, leyenda, clase. Siempre podéis ver que el efecto de quitar este parámetro es, pues eso, que no tenga en cuenta esa variable, que no se genere esa leyenda. Entonces esto ahora sería bivariado, es edad según sexo. Y aquí simplemente veríamos que hay la mediana de los hombres está un poquito por encima que las mujeres, son un poquito más jóvenes. Pero os digo, si además queremos el detalle de la distribución por clase, pues vemos que hombre de primera clase tendemos a tener edades más para arriba. Y en cambio, por ejemplo, mujer de tercera clase suelen ser más jovencitas. ¿Vale? Así es como interpretar esta visualización. ¿Qué tal hasta aquí? Ay, a mí me gusta más así, ¿eh? Perdonad, pero esto se va a quedar así. Es que, bueno, estaba reutilizando unos materiales, pero yo creo que esto me complica más la vida que otra cosa. Quiero decirte que en vez de... que si le ponéis SNS catplot y aquí las variables que queréis representar, que aquí hay menos texto y te hace lo mismo. ¿Vale? Igual sí, priorizamos esta versión que es más sencilla. Vale, si hasta aquí bien, yo propongo hacer un break de 10 minutos, necesito un poco de descanso, y seguimos con las visualizaciones que quedan. Sí, deberán quedar como unas 4 o 5 visualizaciones más, y ya está, y será el wrap-up de la actividad, ¿vale? Pero propondría hacer eso, un break de 10 minutos. ¿Parece bien? Vale, perfecto. Nos vemos en punto, a las 9 en punto. Nos vemos ahora. Chao.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Estamos por aquí? Si os parece, seguimos con lo que estábamos haciendo. Súper. Ok, nos habíamos quedado en esta visualización multivariante de cuantitativa versus cualitativa y cualitativa. Y ahora vamos a ver qué otras visualizaciones tenemos. Ok, esta visualización, ¿qué tipo de variables están? Bueno, para empezar, ¿es esto univariado o bivariado o multivariado? Estoy representando la tarifa y la edad. Bivariado y quali, quanti, quanti, quanti. Quanti, quanti, perfecto. Muchas gracias por la participación, siempre se agradece. Cuando era quanti quanti, la única opción que había es el scatterplot y os dije, o bien ponéis scatterplot o bien ponéis joint plot. Aquí estáis viendo lo que os devuelve el joint plot, pero vamos a ver qué sería el scatterplot. Muy similar. Esto ya sabemos que el joint plot funciona así. Si ponemos scatterplot, ya os podéis imaginar que es lo mismo sin las distribuciones univariadas. O sea, el joint plot te hace el scatter plot y además te muestra la distribución de cada una de las variables por separado, las distribuciones marginales. Si te quieres hacer una idea de las edades, cómo se distribuyen y las tarifas, cómo se distribuyen, aparte de la relación que existe entre ellas, pues te conviene el joint plot. Y si solo te interesa dejar claro la relación que existe entre las dos, pues con un scatter plot sirve. Ok. Pasamos al siguiente tipo de visualización. Esto es multivariado y aquí estamos representando la distribución de una variable cuantitativa, como va a ser la edad, y representamos la edad según dos variables cualitativas. La variable cualitativa que toma valores en las filas es la supervivencia. Quiero decir que en la primera fila es gente que murió y en la segunda fila es gente que sobrevivió. Mientras que las columnas te indican la clase, primera, segunda y tercera clase. Entonces, gente de tercera clase que murió, las edades se distribuyen así. Y gente de primera que murió, igual la distribución de las edades se va un poco para la derecha. Por ejemplo, esto nos vendría a decir que en primera clase, de la gente que murió, en primera clase tendían a ser un poco más mayores que en tercera clase. Pues esto en general a lo mejor responde al fenómeno de que en primera clase en general hay gente más mayor que en tercera clase. Total, pues esto lo conseguimos con esta sintaxis que va a dos pasos. Lo primero, crea esta, ¿cómo se dice esto? Esta retícula según las variables cualitativas supervivencia y clase. ¿Vale? Perdón, estoy aquí, ¿eh? Esto crea la retícula de todas las combinaciones posibles de valores de supervivencia, que es 0 y 1, y clase, que es primera, segunda, tercera, como columnas. Y en cada posición de las combinaciones que hay entre los valores de estas variables, represéntame ¿cómo se dice? El histograma de la edad. Ah, pero como no le gustaba, ¿os acordáis que se quejaba del distplot? Ok. Aquí lo tenemos, pues, ¿vale? No sé si esto no sé si le gustará esto. Igual se me queja.
Ah, sí le gustó. Vale. Como además quiero la densidad, pues le pongo este argumento extra. ¿Ok? ¿Se entiende bien este gráfico de distribución multivariante? Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos diagrama de dispersión con distribución de cada variable, there y age. Pero yo estoy un poco confundido porque esto ya lo hemos hecho. Yo debería quitar esta slide porque esta... A ver. Okay. Sí. Sí, nada, pasando de esto. Vamos ahora... Espera, me apunto esto. Ok, vamos a este otro tipo de visualización, que es la única visualización que vamos a hacer donde realmente no estamos mostrando la distribución de ninguna variable o de ningún conjunto de variables, no mostramos la distribución de los valores, sino que mostramos la correlación que existe entre pares de variables. Conceptualmente esto es diferente. No represento distribución de los valores de la variable, sino que represento correlación entre variables. Total, para hacer esto, aquí hacen falta dos pasos. El primer paso es, de tu tabla solo te puedes quedar con las variables que sean de tipo numérico, porque la correlación solo está definida entre pares de variables numéricas. Entonces, esta primera parte te selecciona las variables numéricas que hay aquí. Y una vez tienes esto, este punto core lo que hace es crear, o sea, calcular la correlación entre cada par de variables existentes. ¿Vale? Pues esta matriz de correlación la guardas aquí, en esta variable tc, y ¿qué es lo que representas como un mapa de colores? O sea, la función heatmap te convierte una matriz en una cosa como estas. Pero tú primero tienes que calcular la matriz de correlaciones, o sea, como el número, la correlación entre esta variable y esta variable, ya me entendéis, ¿no? Entre esta y esta. Y después convertirlo a formato mapa de color. De hecho, vamos a ver pasito por pasito qué hace cada cosa. Bueno, primero de todo, deciros que esto de aquí, esta primera parte, lo que hace es filtrarme las columnas que sean numéricas. Veis que la totalidad del Titanic tiene muchas más columnas, pero esto solo se me queda con las numéricas, que tiene 6 numéricas. Cuando le pongo el punto core, lo que me devuelve, fijaos que es una matriz 6 por 6, donde están las 6 variables numéricas y en cada combinación de fila-columna tengo la correlación de ese par de variables. Pues, ¿cómo se correlaciona la supervivencia con la clase? Se correlaciona de forma negativa, porque como más grande es la clase, como si te vas a tercera clase, por ejemplo, la supervivencia, ¿qué es? ¿Más grande o más pequeña? Cuando incrementa la clase de 1 a 2 a 3, la supervivencia decrece. Pues esto ya huele bien, ¿sabes? Que aquí haya un número negativo, eso está bien. Y un ejemplo tonto de número positivo es cualquier variable con sí misma. Esto siempre va a ser 1, correlación total. Pues cuando incrementan los valores de supervivencia, lógicamente incrementan los valores de supervivencia. Este no era el mejor ejemplo, pero no sé si encuentro nada más positivo. Esto es bastante positivo. Por ejemplo, pH es el número de parientes con tarifa. Igual, si tienes más... Sí, si vas con parientes, igual más probable que la tarifa fuese más alta. Total, esta matriz, que es la matriz de correlaciones de este data frame, le pasamos a esta función, heatmap,
Y esto nos convierte, estos valores que estamos viendo aquí, nos lo convierte a colores. ¿No? Esto y esto es exactamente lo mismo, estos números. Simplemente aquí se le añade el color para que sea más visual. Correlaciones negativas están en azul, ¿vale? Por ejemplo, algo que está muy correlacionado negativamente es la clase con la tarifa. Eso tiene sentido. Cuanto más grande es la clase, tercera clase, más pequeña es la tarifa, si tiene sentido. Cuando esto crece, esto decrece. Ya me gusta. Y correlaciones positivas, por ejemplo, es si hay el número de, ¿qué sería esto? Como de siblings, dijimos, de hermanos con el número de parientes. Puede ser, ¿no? Que como más de estos haya, más de estos hay. Bueno, pues el heatmap lo proponemos como una manera visual de leer la matriz de correlaciones. Y eso pues se obtiene de forma fácil así con este comando. ¿Vale? Ok, nos queda una visualización más que tenía preparada, que es un pair plot. Y esto no deja de ser un conjunto de diagramas de dispersión. Sí, ha habido una pregunta de si puedo explicar la matriz de correlación. Y dejadme un segundo que voy para atrás. Mira, la matriz de correlación realmente es lo que obtenemos al ejecutar esto. Entonces, yo os decía, esto sale, a ver, una matriz de correlación sale de un conjunto de variables numéricas, como estas 6 variables numéricas. Entonces, cuando tú tienes n variables numéricas, la matriz de correlación es n por n filas y n columnas, porque lo que hace la matriz de correlación es ponerte tus variables como filas y tus variables como columnas. ¿Por qué? Porque de esta manera en cada espacio que queda aquí se generan todas las combinaciones de pares posibles de tus variables. ¿Ves? Como el par supervivencia con clase, el par supervivencia con edad, el par supervivencia con número de hermanos. ¿Entendéis? Para cada combinación de variables cuantitativas, este número es la correlación de estas dos variables cuantitativas. Entonces, dicho así en plan genérico, la correlación es un número que va entre -1 y 1 y que te dice cuando es muy negativo este número, quiere decir que cuando incrementa una de las variables, decrece la otra de las variables. Esto pasa cuando la correlación entre estas dos variables es negativa. Cuando la correlación es positiva, cuando crece los valores de una variable, crecen los valores de la otra. Puesto en otro ejemplo, que no es el de Titanic, imagínate que tienes una variable que es horas que te has pasado estudiando para un examen, esta variable. Y la otra variable es nota que saca un estudiante en el examen. Pues como podéis entender, como más altas son las horas de estudio, más probable es que la nota también sea alta. Bueno, pues esto se captura con el hecho de que la correlación es positiva. No sé si querías que explicara esto a nivel de qué es la correlación o lo que despista es el formato de la matriz de correlaciones. Pero bueno, se entiende mejor ahora. Ok, bueno, lo podéis repasar. Vale, pues vamos a por la última visualización, que va a ser un conjunto de diagramas de dispersión. A ver, lo pongo por aquí. Y ahora comentamos a ver qué se está haciendo.
Vale. Esto es un diagrama que te muestra que te muestra todos los scatter plots posibles en tus datos. O sea, recordad, los scatter plots, los diagramas de dispersión, te dicen cómo se relacionan dos variables cuantitativas. Pues, por ejemplo, la edad con la tarifa. A más de edad, tienes más tarifa. Esto sería como un diagrama de puntos, ¿no? De hecho, esto que os digo de edad y tarifa sería... Ay, ahora la edad no la tengo aquí. Espérate. Yo quiero que esté. Es que primero he filtrado para tener solo ciertas variables, pero como justamente os puse el ejemplo de la edad con la tarifa, pues aquí tenéis un ejemplo de un posible diagrama de dispersión. Lo que os digo es que la función que hemos usado, perplot, te hace literal cada par posible de diagramas de dispersión. ¿Me entendéis? Esto también está en formato matriz. Y es eso. Entonces, con este tipo de visualización, vosotros podéis oleros bien qué pares de variables están más correlacionadas que otras. ¿Me explico? Aquí incluí otro, hagamos lo mismo, pero con otro dataset. Este es otro dataset famoso que es el de Iris. Eso tiene todo de variables referentes a flores. La longitud del sépalo, la amplitud del sépalo de la flor, la longitud del pétalo y la amplitud del pétalo. Y después tiene una etiqueta de qué especie es, ¿no? Entonces, si yo aquí si le hago el pair plot de este data frame, bueno, primero hagamos la versión sencilla, sin poner la etiqueta, simplemente el pair plot. Aquí podéis ver cómo se relacionan cada par de variables. Por ejemplo, bueno, es que ya tiene, en este caso tiene sentido que todo sea creciente. Me refiero, cuando en una flor el tamaño del sépalo crece, pues es lógico que la amplitud del pétalo, por ejemplo, también crezca. O cuando la longitud del pétalo crece, la amplitud del pétalo también va a crecer. Si os fijáis en este diagrama, todos son relaciones positivas, todo apunta un poco para arriba. Son nubes de puntos así. No tenemos relaciones inversas. ¿Vale? Pues vaya, creo que este es un buen ejemplo para entender qué es lo que está haciendo perplot. Perplot te genera cada par de diagramas de dispersión que puede haber en tu tabla. Tal cual. Este aparte tenía el detallito de si quieres añadirle la leyenda, bueno, pues esto es lo que hace es lo mismo que teníamos antes, pero separando por la etiqueta de la variable de hue, o sea, por especie. Pues esto es bastante interesante porque en por ejemplo, en el espacio de la longitud del pétalo y amplitud del pétalo se diferencian bastante bien los tres tipos de flor. Pues con esto puedes crear un clasificador de forma bastante fácil, ¿no? Valores de pétalo o sea, longitud y amplitud de pétalos chiquititos, pues será una flor setosa. Un poco mayores, entre 3 y 6, tanto la longitud como la amplitud del pétalo, esto será una flor versicolor, un poco más grande, y finalmente longitudes a partir de 6 y amplitudes a partir de 6 serán la flor virgínica. Bueno, pues este tipo de exploración nos permiten hacer los scatter plots, los pair plots. ¿Vale? Ok, ¿alguna duda de esta visualización?
Súper. Todo bien. Entonces, vamos ya a ir haciendo el wrap-up de la actividad. El plan va a ser que esto que hemos desarrollado lo vamos a compartir como un enlace dentro de, ya sabéis, nuestro StackBlitz, nuestra web donde hemos ido poniendo las actividades guiadas. Entonces, para hacer esto, lo primero que vamos a hacer es compartir nuestro notebook, el notebook que habéis estado haciendo, le dais a compartir y entonces le ponéis que todo el mundo tenga acceso, porque yo cuando corrija querré entrar en vuestros notebooks, querré ver lo que habéis hecho, ¿vale? Entonces ahora copiamos el link, una vez ya hemos puesto que el acceso sea público, y el link copiado es el que me voy a llevar a StackBlitz. ¿Ok? Entramos en el proyecto de StackBlitz. Vamos al index, que es donde estamos guardando todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, hasta ahora lo que vamos a hacer es colocar la URL que acabamos de copiar de nuestro Colab. Me la ponéis aquí arriba de todo, ¿vale? Para que tenga acceso fácil, acceso rápido a esto. Entonces, debajo lo último que habíamos puesto, le ponemos Google Colab URL y esto va a ser abrimos un bloque A, href igual, entre comillas, le pongo el link que acabo de copiar de Google Colab. Voy a cerrar esto y aquí pondré my Colab URL, por ejemplo. Y después de esto le copio el cierre del bloque. A ver si conseguimos todos hacer esto. ¿Os ha salido incluir el link este? Aquí en el preview a mí no me sale. Voy a probar abriéndolo en una ventana nueva. Sí, es que, bueno, en general me está pasando un poco lo que me pasaba. En este preview, yo no sé si a vosotros os funciona, pero a mí no se me renderizan bien ciertas cosas y este link ahora no se me abre aquí. Pero cuando lo abro en pestaña nueva, a mí me va bien. Sí. Ok, pues hemos conseguido incluir el link del collab con el que habéis estado trabajando. Perfecto, muy bien. Pues eso es casi todo, ¿vale? Yo simplemente querré entrar en vuestros collabs para ver que habéis seguido la sesión de hoy. Y aquí sí hay una pregunta de ampliación que es la que os va a permitir tener, en vez de un 8, un 10 de esta parte de la actividad, ¿vale? Y esto está explicado aquí. Aquí está. Ok. Entonces la parte de ampliación es, a mí me gustaría ver en StackBlitz que me incluyáis, bueno, en StackBlitz o en el Colab, quiero ver la distribución de edad, o sea, estos son valores de edad, age, según género, clase y supervivencia. Es decir, género en filas, quiero ver, que estos sean valores de hombre, que estos sean valores de mujer. En columnas quiero clase, primera clase, segunda clase, tercera clase. Y además quiero que le añadáis una leyenda que me permita diferenciar entre los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron. ¿Se entiende lo que estoy pidiendo? ¿Sí? Esto es muy parecido a uno de los gráficos que hemos estado trabajando. Sí, claro, por supuesto. Yo quiero que me hagáis
una visualización multivariada de la edad. Estos son valores de edad, lo que hay en este eje. Pero la edad según sexo en las filas. Aquí tienen que haber hombres, aquí tienen que haber mujeres y en las columnas tiene que haber tripulantes de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. O sea, por ejemplo, esto me estaría informando de cómo se distribuyen las edades de los hombres que iban en primera clase. Esta es la distribución. Pero además me muestra los que sobrevivieron de los que murieron. ¿Vale? En primera clase parece que sobrevivieron más jóvenes y murieron hombres de un poco más avanzada edad, por lo que se ve aquí. ¿Me explico? Pues buscad de las visualizaciones que hemos hecho hoy, hay una muy parecida y el cambio, y creo que lo que tendréis que agregar es una manera de mostrar esta leyenda de la supervivencia. Ok, esto, porfa, importante, para facilitarme el trabajo de corrección, ponedmelo como una imagen aquí, ¿sabes? O sea, aquí me ponéis una tercera sección que sea actividad guiada 3 y me ponéis la respuesta de la pregunta de ampliación. O sea, respuesta. ¿Vale? Porque así cuando yo vea la entrega, yo ya sabré si habéis hecho la parte de ampliación. Y o sea, digo para no tener que entrar en el link, que bueno, que también lo voy a hacer, ¿eh? Pero para tenerlo aquí, me gustaría que incluyerais la respuesta como una imagen. Igual que lo hicimos en ocasiones pasadas, subís la imagen de lo que será esto, pero en plan bien. Por eso lo he hecho así blurry, porque yo quiero que generéis esto vosotros. Entonces, cuando tengáis esta imagen generada, me la subís aquí, en el apartado de imágenes, y hacéis como esto, ¿no? La copiáis aquí. Sí que es verdad que no lo he comentado, pero cuando en Colab generáis un gráfico, una imagen, si hacéis clic derecho, os podéis guardar la imagen. Mi visualización. ¿Vale? Pues el plan es que para la actividad de ampliación guardéis la imagen que hayáis generado y me la subáis aquí, ¿vale? Para que yo lo pueda ver al final de todo, que yo lo pueda ver fácil aquí. Yo quiero ver la respuesta de la ampliación. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, vale. Muchas gracias. Perfecto. Ok, pues, pues esto sería todo. Aquí os dejo algunas referencias de otras librerías que sirven para la visualización en Python. Os dejo algún material de bibliografía. Y incluso aquí, esto es, bueno, ya se escapa, ¿no? Esto es como, si no queremos hacer visualizaciones con Python, ¿qué otras alternativas tenemos? Aquí tenéis algunas opciones. Aquí hay un complemento que sirve para trabajar con data frames de forma interactiva en Python. Pero bueno, esto es, ya os digo, es todo complementario. Esto no es obligatorio para nada. Son recursos que tenéis por si os pueden parecer interesantes. Y aquí una tabla resumen de diferentes herramientas para la visualización, según más específico o menos específico, y habilidad o cantidad de programación involucrada para la visualización. Pues herramientas como lo que hemos hecho servir hoy, como Matplotlib o, ya os digo, Seaborn, estarían aquí. Y otras herramientas como igual Power BI no requieren de programación. Ok, ¿hay alguna duda, algún comentario de la clase de hoy? ¿O en general?
Exacto, entonces ya con eso, ahora entonces ya sí podéis entregar la actividad guiada, y os digo, como el PDF de la página que estamos creando en StackBlitz. Felipe, para ponérmelo fácil, es que no conozco demasiado la otra plataforma. Yo, como lo hemos estado haciendo en StackBlitz, propondría que fuese en StackBlitz. Sí. Bueno, igual, es que esto es ignorancia por mi parte, ¿eh? Igual es muy similar. Si es muy similar, esto lo sabrás tú. Si es muy similar y me pones un PDF que me salte a Google, a GitHub Pages, ok. Ok, bueno, pues mira, lo dejo a vuestra consideración. Súper, pues nada, ya estamos llegando casi al final de la asignatura. Recordad que la última clase, que va a ser el jueves, es una tutoría colectiva, y lo que yo suelo hacer en estas clases es dar algunas pistas o algunos tips de cómo preparar el examen final. O sea, literal, he preparado un modelo de examen que se parece bastante a lo que tendréis, que son opciones multirespuesta, bueno, pues para poder saber qué esperar del examen, ¿ok? Y también os daré informaciones de logística del examen. Súper, pues si no hay nada más, lo dejamos aquí y nos vemos el jueves para nuestra última sesión de la asignatura. Muchas gracias a vosotros por venir y por la participación. Chao, que vaya muy bien. Nos vemos.